Bueno, vamos a dar comienzo entonces ahora a la clase de hipertensión arterial. Probablemente nos lleve esta clase y la siguiente, el tema. Desde el punto de vista de los grupos farmacológicos, a ver, por suerte para ustedes, que son los que después deben estudiar para el parcial, no se van a agregar demasiados grupos. Lo que sí van a tener es que ser muy específicos cuando las preguntas, por ejemplo, en la prueba es, bueno, este fármaco, ¿cuál es su mecanismo de acción? Bueno, los mecanismos de acción muchas veces, ¿sí? Pueden llegar a tocar diferentes órganos y de la importancia de cada órgano también queda relacionada con la patología a tratar. ¿tá? Entonces es importante saber que muchas veces cuando uno quiere describir algo, ¿sí? El otro día cuando dieron digoxina, evidentemente el mecanismo de la dioxina para lo que es una arritmia o para insuficiencia cardíaca es diferente, ¿no? Apunta a lugares diferentes. Entonces, en ese sentido siempre les tratamos de hacer hincapié en que si bien los fármacos pueden llegar a ser lo mismo, bueno, la explicación de por qué es bueno ese fármaco tiene que estar siempre supeditada a la patología para el cual fue prescrito. Lo mismo que, por ejemplo, si yo tengo un fármaco y varias patologías, siempre tengo que relacionarla con todas ellas. O sea, si nosotros ahora vamos a volver, por ejemplo, a mencionar los diuréticos. Bueno, si el paciente es insuficiente cardíaco y además tiene hipertensión arterial, yo no puedo decir que le pusieron el diurético por la insuficiencia cardíaca o por la hipertensión arterial. Probablemente, como no conozco la historia anterior, le tengo que poner qué sirve para las dos patologías y por qué sirve para cada una de ellas. ¿tá? Bueno, ¿por qué es malo sufrir de hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial lamentablemente es una enfermedad que está aumentando su prevalencia, porque hoy en día tenemos hasta niños que son diagnosticados con hipertensión arterial a edades demasiado tempranas. Antes se decía que era una enfermedad ya de la edad adulta y sobre todo de los adultos mayores, ¿sí? Pero lo que tiene, vamos a decir, de malo sufrir de hipertensión arterial, muchas veces el paciente puede sentirse mal de forma puntual cuando le sufre la presión, pero hay hipertensiones que quizás no son tan agudas, ¿sí? Pasar, por ejemplo, los 14 o los 15 milímetros de mercurio, hace que el paciente tenga una sobrecarga del aparato cardiovascular que termina afectando diferentes órganos en nuestro cuerpo. ¿tá? Obviamente, ¿no? Lo primero que podemos decir es que los que primero sufren son los vasos, ¿sí? Y en general, cuando hay aumentos abruptos de la presión arterial, puede haber incluso hasta daño del endotelio, incluso darse lugar hemorragias. ¿tá? El gran aumento de presión arterial muchas veces conduce al paciente a experimentar, por ejemplo, dolores de cabeza. ¿ah? El aumento de la presión arterial de forma sostenida daña a los riñones, ¿tá? Daña a los riñones de una forma que es como constante y a veces silente, o sea, pasan años hasta que el paciente se da cuenta de que tiene un problema renal. Ese problema renal es secundario a una hipertensión. Muchas veces, por ejemplo, además la hipertensión se asocia a otras patologías como la diabetes. ¿tá? La diabetes también causa ¿sí? daño renal por un mecanismo diferente, pero en conjunto ambas patologías terminan provocando una falla renal, que en general se puede llegar a ver por ejemplo, el comienzo de filtración de proteínas, de albúmina. ¿tá? Los nervios y los vasos a nivel de los ojos también sufren cuando aumenta la presión arterial, pudiendo ser causa de ceguera. Nuevamente, ¿sí? Si a la presión la hipertensión le agregamos la concomitancia de diabetes, eso también aumenta la prevalencia de retinopatías. ¿tá?
Problemas neurológicos, ¿tá? Que pueden ir desde accidentes cerebrovasculares, ¿tá? Que bueno, como ustedes saben, dependiendo, hay accidentes cerebrovasculares que pueden llegar a ser bastante leves y tener consecuencias solamente en el corto plazo, pero los accidentes cerebrovasculares graves pueden llegar a tener consecuencias que pueden dejar a un paciente con un cambio de calidad de vida del resto de su vida, ¿tá? Y ni que hablar que el corazón, ¿sí? Puede llegar a sufrir, ¿tá? Lo que habitualmente decimos un ataque cardíaco, por aumentos de la presión arterial, sobre todo glucosa. Entonces, la presión arterial muchas veces es algo que el paciente no necesariamente lo hace sentir mal puntualmente o de forma aguda, pero el mantener cifras de presión arterial demasiado elevadas por un tiempo largo hace que a la larga todos estos órganos puedan llegar a presentar algún daño más o menos leve, ¿sí? Hay diferentes teorías, ¿sí? De por qué la presión arterial puede llegar a verse modificada, ¿sí? Algunas teorías que apuntan, sobre todo al principio, por ejemplo, cuando se lo relacionaba con una enfermedad de viejos, con todo lo que tiene que ver con el aumento de las resistencias periféricas, ¿sí? En la medida que envejecemos, nuestros vasos pierden distensibilidad, se le agregan las placas de ateroma y todo eso hace que el vaso sea menos sensible a los estímulos vasodilatadores. Es como si esas símiles mangueras se volvieran menos flexibles y por eso los niveles de presión aumentan, ¿ah? Pero también, ¿sí? Hay cambios a nivel de la función renal en el adulto mayor que pueden llegar a condicionar también los niveles de presión arterial. Entonces, en el caso de los vasos, y en el caso, por ejemplo, del riñón, ¿tá? La presión arterial puede ser aumentada porque hay problemas en esos dos tejidos, esos órganos, o al revés, la hipertensión arterial puede provocar daño en esos órganos, ¿sí? Son órganos que, vamos a decir, son juez y parte en todo lo que es la fisiopatología, ¿tá? Y que hablar que también tenemos los problemas, por ejemplo, como el estrés, ¿sí? Que condicionan la respuesta simpática, ¿sí? Con aumento de la actividad simpática, aumento de todas las propiedades cardíacas, aumento en todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y con eso, obviamente, redistribución del volumen, vasoconstricciones, ¿sí? Y hay otro factor que es la obesidad, relacionada muchas veces con el hiperinsulinismo y con la diabetes, que también condicionan la aparición o no de hipertensión. Cuando decimos que tenemos hipertensión, bueno, hay diferentes categorías. Una es la de los criterios de la OMS, que se basan en la presión diastólica, ¿tá? Pero en general, la clasificación que están viendo abajo, ¿tá? Que es la adoptada por la Sociedad Uruguaya de Hipertensión Arterial, se basa sobre todo en los niveles de presión arterial sistólica, ¿tá? Entonces, hasta 129, ¿tá? Casi 130, se dice que está en el primer estadio de hipertensión, ¿sí? Ya cuando llega casi a 140, tiene una presión normal alta, pero todavía está en prehipertensión, y a partir de pasar los 140 milímetros de mercurio, ahí comienzan a verse los primeros estadios de hipertensión. Hace algunos años hubo una propuesta de modificar los niveles de hipertensión para decir que este último bloque, el de 130 a 139, en lugar de llamarlo de prehipertensión, le llamáramos el primer estadio de la hipertensión, ¿tá? Pero en realidad, si nos pasara esto, pasaríamos de tener
casi entre un 30 y un 40% de hipertensos a tener entre un 70 y un 80% de hipertensos. Lo cual, bueno, fue muy discutido, se dijo que quizás era una presión de la industria farmacéutica para tener a más gente medicada, y bueno, eso dio lugar a un gran revuelo. ¿Ah? En general, lo que se establece entonces hasta ahora es que hasta niveles de 139 se considera un estadio prehipertensivo, y muchas veces ese estadio prehipertensivo lo que se trata es de manejar con niveles, por ejemplo, de dieta y de ejercicio y no medicar. ¿Ah? La presión diastólica, ¿tá? Es una presión que se trata de que, vieron que igual, aunque la sociedad uruguaya se basa en esta, igual manejan los niveles de presión diastólica. Esta presión, ¿tá? En general se trata, o se controla más en los pacientes jóvenes, ¿tá? Es más importante mantenerla baja en los pacientes menores de 50 años, mientras que la sistólica es la que se controla más en los pacientes mayores de 50 años. Y acá, ¿sí? Hay una conjunción entre, ¿sí? O cómo comenzar a, ¿no? a tratar o a ver al paciente, y se conjugan los niveles de presión arterial con otros factores de riesgo que pueda llegar a tener el paciente. ¿Tá? Factores de riesgo pueden ser la obesidad, el sedentarismo, el ser fumador. ¿Tá? Acá abajo, los otros factores que aparecen son la disfunción de órganos blancos, o sea, si ya hay disfunción renal, si ya hay retinopatía, ¿sí? Si ya hay accidentes por hemorragias, ¿no? Como por rotura de vasos, o por ejemplo tener, como dice acá, diabetes mellitus. ¿Tá? Y esto es si ya hay una enfermedad renal crónica, ¿tá? También es algo a tener en cuenta. Entonces, dependiendo de eso, ¿ah? La premura para comenzar con el tratamiento puede llegar a ser un tanto diferente. ¿Ah? En general, la mayoría de los pacientes, cuando son tratados, o sea, cuando son tratados, no, perdón, cuando concurren y son diagnosticados, se encuentran en el cuadrado ese rojo, ¿ah? Y entonces, no sé si pueden ver bien, pero en realidad la primer propuesta antes de comenzar la farmacoterapia siempre es tratar de hacer cambios en el estilo de vida, ¿tá? Y decidir si se instaura o no un primer fármaco, ¿tá? Si ven acá en la parte naranja, van al revés, ¿no? Primero está el fármaco y después los cambios en el estilo de vida. En general, la idea que siempre prima es que el tratamiento farmacológico debería ser retrasado lo más posible. Pero muchas veces cambios del estilo de vida, sobre todo cuando estamos hablando de adultos por arriba de los 50 años, son muy difíciles de adoptar. Entonces a veces eso hace que la única salida que tiene el médico tratante es instaurar los fármacos desde la primera consulta. ¿Tá? Bueno, ahí, ¿tá? Una de las cosas que es importante es cómo se toma la presión arterial. ¿Tá? Hay, por ejemplo, ¿sí? Poblaciones especiales, la raza blanca y la raza negra pueden llegar a tener tienen diferentes niveles de presión arterial. En el adulto mayor, ¿sí? Los niveles de presión arterial blanco o objetivo son diferentes que los adultos jóvenes. Si viene un adulto mayor, yo no voy a pretender bajarle de un 16 a un 13 de golpe, porque si hago eso probablemente lo desbalanceo, le voy a provocar hipotensión, le voy a provocar una caída, una quebradura de cadera y anda más. Entonces, en realidad, no soy quizás tan riguroso para bajar mucho por abajo del 14, ¿tá?
En cambio, si me viene un paciente joven que tiene síndrome metabólico, que tiene diabetes, que tiene insuficiencia renal, ¿tá? Voy a tratar de mantener, ¿sí?, los niveles de presión arterial más bajos que retrasen todos los daños para los órganos blancos que estábamos hablando. ¿Tá? También, ¿sí?, es importante cuáles son el momento, por ejemplo, de medida, ¿no? Hay una hipertensión que se llama hipertensión de bata blanca. O sea, el paciente habitualmente tiene medidas de presión que son normales, pero le sube la presión en el momento en que le toma la presión arterial el médico. Y eso tiene que ver con un factor de estrés, ¿sí? Lo mismo que si el paciente ya está con antiinflamatorios, con AINES, antiinflamatorios no esteroideos. En realidad los AINES tienen la capacidad de ser nefrotóxicos, y esa nefrotoxicidad, cuando se da con el tratamiento crónico con AINE, ¿tá?, en realidad quizás lo que haya que hacer es hacer la suspensión del tratamiento crónico con AINE y el paciente restaura niveles de presión arterial adecuados. ¿Tá? Pacientes con hiperplasia de ventrículo izquierdo, ¿tá?, con angina crónica estable, pacientes con asma, con EPOC. Entonces, en todos esos casos hay que tener en cuenta que no siempre vamos a querer llegar a los mismos objetivos de presión arterial. Y la otra cuestión muy importante es que a lo largo del día nuestra presión arterial cambia, ¿tá?, y se estipula que en general cuando el sistema simpático al comienzo del día está más activo, obviamente nuestras cifras de presión arterial aumentan, mientras que cuando descansamos, o sea, en las primeras horas de la madrugada, tenemos que sufrir lo que se llama un descenso, le llaman dip en inglés, o sea, un descenso de la presión arterial, ¿tá?, y eso hace que nuestro aparato cardiovascular tenga como un cierto descanso. ¿Tá? Mantener esta fluctuación entre los niveles un poco más altos en el día y la bajada durante la madrugada hace que el aparato cardiovascular no sufra. Hay pacientes, ¿sí?, que no tienen grandes elevaciones durante el día de la presión arterial. Lo que les pasa es que durante la noche no tienen esa bajada saludable. Y para eso, por ejemplo, para poder detectar cuál es el problema que está teniendo el paciente, se hacen los MAPA, ¿sí?, las mediciones de presión arterial a lo largo de todo un día, ¿tá?, que también sirven para ver cómo es la presión del paciente en el contexto habitual de vida, ¿no?, que muchas veces nos sirve además para detectar cuando el paciente tiene una hipertensión de bata blanca, ¿no? O sea, se estresa y por eso le sube la presión en consultorio, pero habitualmente no tiene esos problemas. ¿Ah? Acá esto, ¿tá?, lo vamos a ir discutiendo, cuáles son los fármacos, ¿sí?, de preferencia de acuerdo a la patología que presenta el paciente. ¿Tá? Bueno, lo que decía de los estadios que aparecía en la primer tabla de los gráficos, ¿tá?, es simplemente para acá una clasificación de la repercusión visceral, ¿tá?, qué cosas comienzan a aparecer dependiendo de los estadios que definen la SUA. ¿Tá? Después están las crisis hipertensivas, ¿tá?, que se dividen en urgencia y emergencia, ¿tá?, y que obviamente, requieren un tratamiento agudo, ¿tá?, que a alguno le debe haber pasado, que algún tío o algún abuelo tuvo como lo que se llama un pico de presión arterial, y bueno, los tratamientos en general necesitan adecuarse de acuerdo también al paciente, lo que yo le decía. Si yo le bajo a alguien la presión de 19 a 13 de golpe, bueno, lo voy a hacer sentir tan mal que la persona va a decir, no, prefiero tener el pico de 19. Bueno, la adecuación del tratamiento tiene que ver con el perfil del paciente. ¿Tá? La hipertensión arterial, ¿tá?, tiene una definición o una clasificación que tiene que ver con también cuál es el origen, ¿tá?
En la hipertensión primaria o idiopática o esencial no se conocen cuáles son las causas y son la mayoría de los pacientes diagnosticados con hipertensión. ¿Tá? En esta hipertensión lo que se dice que lo que se está dando es lo que se llama la teoría estructural, ¿tá? Que tiene que ver con eso, con el aparato cardiovascular y lo que ocurre con el envejecimiento. Mientras que cuando hablamos de hipertensión secundaria, en general es secundaria a otra patología, ¿no? Por ejemplo, a una disfunción renal, a una diabetes, puede ser igual también diatrógena, o sea, un fármaco que tenga como efecto secundario el aumento de la presión arterial. ¿Tá? Pero la mayoría de los casos, cuando llegan a diagnóstico, son del primero. ¿Tá? En Uruguay el 35% de la población es hipertensa. De todos los hipertensos, solamente el 15% tiene la presión arterial controlada. Y el 30% de los hipertensos no conoce su condición, porque obviamente solamente la conoce quien asiste al médico. Así que tenemos un alto porcentaje de personas que circulan sin saber que sufren de hipertensión. ¿Tá? Bueno, acá lo que les decía, las causas más comunes de hipertensión secundaria, ¿tá? Las enfermedades renales, los desórdenes del sueño también, ¿sí? Menos comunes algunos que tienen que ver con desórdenes como metabólicos y de hormonas, y acá aparecen los fármacos. ¿Tá? ¿Cómo regulamos nosotros la presión arterial? Bueno, tenemos mecanismos nerviosos a corto plazo, ¿tá? Y tenemos mecanismos humorales y endocrinos y mecanismos renales a más largo plazo. En general, nosotros tenemos nuestros vasoreceptores que lo que determinan es cómo responden los vasos y los diferentes órganos, ya sea desde el corazón a la médula, ¿sí? A la médula adrenal, para la liberación de adrenalina, o la corteza para la liberación de aldosterona, ¿sí? De forma de que vamos a decir, que las fluctuaciones de presión no sean demasiado grandes. O sea, es igual de malo, vamos a hablarlo así como pronto y claro, sufrir de hipertensión como de hipotensión. Recuerden que de la presión arterial adecuada depende que se nutran nuestros órganos. O sea que tampoco necesitamos que nuestra presión ande por el suelo. ¿Ah? Bueno, la presión arterial, nosotros sabemos que se define como el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Y que esto, ¿sí? A su vez, depende de otros factores que son sobre los cuales van a poder trabajar los fármacos. ¿Tá? La parte de gasto cardíaco, ¿sí? Depende de la contractilidad y de la precarga, ¿sí? Mientras que la resistencia periférica depende de la contracción y si existe o no hipertrofia estructural de los tejidos. ¿Ah? Si lo vemos por acá, bueno, tenemos a su vez algunos otros parámetros donde podamos trabajar, pero si lo vemos con esta formulita que ustedes ya la vieron para insuficiencia, queda más que claro que si yo trabajo o sobre el gasto o sobre la resistencia, logro bajar la presión arterial. ¿Tá? Una de las cosas que ya está probada es que trabajar, ¿sí? Solamente sobre el gasto, ¿tá? No es del todo efectivo. Y eso tiene que ver con que la bajada de gasto cardíaco, muchas veces cuando es censada, repercute en hacer alguna respuesta como refleja. ¿Tá? Entonces, hay que tener en cuenta que sobre todo los fármacos más efectivos en el tratamiento de la presión arterial son aquellos que
que actúen sobre todo en la resistencia periférica. ¿Tá? Si pudiéramos hablar de fármacos, y habitualmente esto era una pregunta cuando estábamos todos en conjunto, yo les preguntaba ¿qué fármacos podemos aplicar para bajar el gasto cardíaco? ¿Sí? ¿Y qué fármacos podemos aplicar para bajar la resistencia periférica? ¿Tá? Y bueno, para bajar el gasto cardíaco en la parte que tiene que ver con la contractilidad, por ejemplo, vamos a tener los fármacos que actúen en contra del sistema simpático, por ejemplo, los betabloqueantes, que a su vez también bajan, ¿sí?, la frecuencia cardíaca, y para disminuir la precarga, ¿tá?, si está aumentada, lo que podemos usar son diuréticos, o también podemos usar venodilatadores. Si esos fármacos se usan, ¿tá?, y tienen acción, si bien solamente trabajan sobre el gasto cardíaco, ¿sí?, sobre todo los diuréticos igual tienen acción sobre la resistencia, sobre la presión arterial, porque son fármacos que tienen la capacidad no solamente de trabajar sobre la volemia, y vamos a ver por qué. Desde el punto de vista de la resistencia periférica, ¿sí?, si yo lo que quiero es bajar, ¿sí?, la contracción de los vasos, ¿tá?, y modificar la respuesta a lo que puede ser toda la parte de hipertrofia de vasos, tengo vasodilatadores arteriales, ¿tá?, porque voy a estar trabajando en la parte de, ¿no?, como de poscarga, y voy a tener ahí varios, ¿no? Desde los que son bloqueantes de los canales de calcio, que solamente trabajan en los vasos, como las dihidropiridinas, pero también puedo tener los bloqueantes de los canales de calcio tipo verapamil y diltiazem, que trabajan a nivel cardíaco, y ahí tendría como un efecto dual. Le bajo la contractilidad, porque estos trabajan a nivel cardíaco, pero a su vez bajo la contracción a nivel de vasos. Después, la pregunta venía por el lado de los IECA y los ARA, ¿tá? Los IECA y los ARA tienen la capacidad de trabajar, igual que los beta bloqueantes, sobre ambos factores, porque por un lado, al disminuir el sistema renina-angiostensina-aldosterona, yo disminuyo las moléculas vasoconstrictoras, pero a su vez, como no tengo tanta aldosterona, voy a modificar la precarga, ¿sí?, porque voy a tener menos retención de agua y de sodio, ¿tá? Los IECA y los ARAS van como en el mismo sentido, podrían trabajar en los dos, y un poco también pasa por lo mismo con los betabloqueantes, ¿sí? Los betabloqueantes, además de su acción a nivel del sistema simpático, periférico y central, tienen su acción a nivel, ¿sí?, de el riñón, bloqueando también la retención de agua y de sodio, ¿tá?, en un mecanismo que ahora lo vamos a repasar, que ya lo deben haber visto con Marta. ¿Tá? Y después está, obviamente, los simpaticolíticos centrales, que deben haber visto algunos en farmacología, también tienen la capacidad de bajar la resistencia periférica y de bajar la contractilidad, entonces también podrían llegar a actuar en ambos factores. ¿Tá? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia? Bueno, lograr la máxima reducción del riesgo global, o sea, de que los órganos blancos no sufran, y las cifras de presión arterial, como les dije, se van a adecuar de acuerdo a el tipo de paciente, ¿tá? Y controlar, obviamente, los factores de riesgo: obesidad, sedentarismo, hiperinsulinismo, ¿sí?, tabaquismo. Bueno. El tratamiento no farmacológico siempre implica cosas que son las no agradables, y por lo tanto la gente no quiere cumplir. Bueno, comer sin sal, ¿sí?, modificación del patrón alimentario para agregado de mayor cantidad de frutas y verduras,
disminución del peso, ¿sí? Todo lo que no es muy divertido, si se quiere. Y a su vez, bajar el consumo de alcohol, hacer cesación tabáquica y desarrollo de actividad física. A raíz de que todo esto no le resulta muy divertido a nadie, ¿sí? En general, el tratamiento no farmacológico de la hipertensión resulta poco eficaz. ¿Tá? Entonces, en este estudio en el cual midieron, ¿sí? Por ejemplo, cómo podía cada uno de esos factores llegar a afectar, o sea, midiéndolo cuantitativamente, milímetros de mercurio, ¿tá? Cuando se hace, ¿sí? Una aproximación cuantitativa, como por ejemplo, cómo la reducción de peso es el que mayor puede llegar a modificar en menos la presión entre 5 y 20 milímetros. Acuérdense que estamos hablando de cifras entre, ¿no? más por arriba de 140, ¿tá? Una dieta libre de sodio entre 8 y 14, y la actividad física, por ejemplo, entre 4 y 9. Entonces, en general, no modifican tanto los niveles de presión y por lo tanto el médico a la larga termina agregando un fármaco a la terapia. ¿Tá? El tratamiento farmacológico de la hipertensión, como yo les decía, se trata de que el paciente tenga el mejor cumplimiento y por lo tanto debe establecerse de forma lenta y progresiva, ¿no? Es muy difícil que una persona no se sienta mal si yo pretendo bajarle, ¿sí? 30 milímetros de mercurio de buenas a primera. Entonces, cuando uno comienza con el tratamiento farmacológico, lo debe hacer de forma gradual. ¿Tá? En general, el inicio del tratamiento siempre debe ser con un único fármaco, ¿sí? Y en algunos casos especiales puede ya combinarse dos fármacos cuando o el paciente tiene una hipertensión con niveles muy altos o cuando a veces en los adultos mayores se trata de evitar los efectos adversos de uno u otro fármaco y entonces se hace una combinación a las dosis más bajas posibles. ¿Tá? De acuerdo a algunos estudios de la OMS, el 60% de los pacientes igual no va a controlar en monoterapia, por lo tanto va a agregar un segundo fármaco. ¿Tá? Para mejorar la adherencia siempre lo mejor es usar fármacos de una sola toma diaria, igual no hay tantos, ¿sí? Y que se deben esperar por lo menos entre 4 y 6 semanas antes de cambiar el fármaco. ¿Tá? Si yo tengo un paciente ya en estadio 3, que ya tiene no solamente la hipertensión, sino que ya tiene una gran disfunción de órganos blancos y tiene riesgo, ¿no? De, por ejemplo, de hacer un accidente cerebrovascular, ¿sí? De hacer una isquemia, lo que tengo que hacer es, obviamente, capaz no puedo esperar de 4 a 6 semanas para ver cómo evoluciona y el cambio va a ser mucho más rápido, ¿tá? Pero como siempre, la terapia se tiene que adecuar al perfil del paciente, ¿tá? Y bueno, esto es obvio y es para el tratamiento de cualquier patología, y es que la elección del fármaco debe hacerse en forma individualizada y teniendo en cuenta las patologías del paciente. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a tratar de trabajar sobre diferentes blancos, ¿tá? Que tienen que ver con las células que componen el endotelio vascular, ¿sí? Y con ello vamos a trabajar, ¿sí? Desde el sistema nervioso, ¿tá? Desde las respuestas que tienen que ver con los canales de calcio, ¿sí? Las respuestas vasoconstrictoras, ¿sí? Respuestas endocrinas, ¿ah? Y a su vez tratando de modificar los niveles no de forma abrupta. ¿Tá? Cuando yo hablo, ¿sí? De los vasos,
¿tá? Vamos a empezar por acá, ¿sí? Tengo bloqueantes alfa, que ya sé que los bloqueantes alfa producen vasodilatación, estoy trabajando sobre el sistema nervioso, ¿tá? Pero a su vez, ¿sí? Puedo trabajar con los IECA, porque los IECA, al no liberar angiotensina, al no liberarse angiotensina 2, disminuyen el estímulo vasoconstrictor, ¿tá? Los antagonistas de los receptores de angiostensina tipo 1, ¿tá? En ese caso lo que tengo es a un fármaco que no, o sea, si bien la angiostensina se produce, lo que hago es no dejar que actúe sobre sus receptores antagonizándolos, ¿no? Puedo trabajar sobre el riñón, ¿tá? Disminuyendo la volemia con diuréticos aluréticos, o sea, diuréticos que provocan la salida de agua y de sales. Puedo trabajar sobre el corazón con beta bloqueantes, ¿sí? Que van a bajar todas las propiedades cardíacas, entonces van a poder trabajar sobre la contractilidad. Hay que tener en cuenta que, como les dije hoy, los beta bloqueantes también pueden llegar a, o sea, también tienen acción a nivel renal y pueden llegar también a modificar la volemia. Y después, ¿sí? Puedo trabajar con fármacos que son a nivel central, ¿tá? En general, vamos a decir, el orden para buscar el control de la hipertensión, se podría decir que sí, que los primeros que trato de elegir son los vasos, o sea, fármacos que actúen sobre los vasos, después aquellos que actúan sobre el riñón, corazón y por último bloqueantes centrales. Eso siempre va a depender, ¿sí? De el tipo de hipertensión. Muchas veces, por ejemplo, en la mujer embarazada, ¿sí? El fármaco que es de primera elección es la alfametildopa, y la alfametildopa actúa a nivel central, ¿tá? Entonces, la elección va a cambiar, pero en general, en una persona joven, bueno, la primera elección está a nivel de los vasos. ¿Tá? Los diuréticos. ¿Tá? Ustedes con los diuréticos ya han tenido un primer contacto que tuvo que ver con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en el cual se trataba de bajar las respuestas refleja de hacer retención de agua y de sales. ¿Tá? Acá, por lo mismo, como forma de bajar el gasto cardíaco, ¿tá? Se pueden llegar a utilizar diuréticos, ¿tá? Los diuréticos tiacídicos, ¿tá? Son los diuréticos de primera elección, ¿sí? En hipertensión. Si esos diuréticos, ¿sí? O sea, no son la primera elección para tratar una hipertensión. Ahora, si yo decido que lo que voy a agregar es un diurético, de todos los diuréticos que puedo agregar, voy a elegir primero un tiacídico, ¿tá? Porque tienen una potencia bastante buena, ¿tá? Pero no tienen freno diurético como la furosemida, ¿tá? Que es un diurético de asa. Y los diuréticos ahorradores de potasio, que ya vieron con Marta que tienen muy poca eficacia, se usan solamente como forma de contrarrestar el efecto adverso de la hipopotasemia que causan los diuréticos tanto tiacídicos como de asa. ¿Tá? Entonces, ¿sí? Estos, ustedes ya vieron cómo son, cómo actúan. Vamos a empezar con los tiacídicos, que actúan en el túbulo distal, bloqueando el simporte sodio-cloro. ¿Tá? Así. ¿Tá? Esto es como un resumen de los 3 tipos de diuréticos, ¿tá? Para que les quede como un resumencito de todo el riñón, ¿tá? Pero vamos a ir con estos. Las tiacidas, entonces, bloquean este simporte en el túbulo contorneado distal, ¿tá? Tienen una eficacia moderada,
no son de techo alto, y como les dije, son la primera elección cuando se quiere elegir un diurético. Se comienzan siempre los diuréticos a dosis bajas, porque la bajada de volemia puede dar lugar, si no, a efectos de respuesta refleja, ¿sí? Y además, porque los diuréticos tiacídicos y los de asa llevan a aumento de la glicemia y aumento de los lípidos. Y entonces, en general, como les dije, la hipertensión muchas veces está asociada a trastornos o metabólicos, como la diabetes o las hiperlipemias, y entonces, en realidad, voy a tratar de tener al paciente con la dosis de diurético que menos o sea, que sea efectiva, pero que menos efectos adversos le provoque. Una de las cosas que se estudió acerca de los diuréticos es eso que yo les decía, trabajar solamente sobre el gasto cardíaco, tiene como un efecto que puede llegar a ser frenado a la larga, ¿no? Porque si yo bajo demasiado el gasto cardíaco, el cuerpo tiende a compensar, el organismo tiende como a compensar esa bajada. ¿Qué se vio? Que en realidad en el tratamiento a corto plazo, ¿sí? Bajan obviamente el gasto cardíaco, porque disminuyen el retorno venoso, por toda la parte que dijimos de no retención de agua y de sales, pero a largo plazo la pérdida de sodio que provocan lleva a una modificación, ¿sí? La pérdida de sodio a nivel del endotelio modifica los niveles de calcio intraendoteliales, y eso lo que determina es que el endotelio sea menos sensible a las respuestas vasoconstrictoras. Entonces, a la larga, ¿sí? Nosotros no podemos decir los diuréticos son vasodilatadores, no es así. Pero, vamos a decir, la modificación de iones que provocan terminan haciendo que el endotelio responda menos, ¿sí? A las respuestas, a los estímulos vasoconstrictores. A diferencia de lo que pasa con la furosemide, no terminan liberando prostaglandinas y por eso no hay después freno diurético. Son los tiacídicos, la hidroclorotiacida es como la vedette de este grupo, producen pérdida de sodio, de potasio y de magnesio, además de agua, y a diferencia de los tiacídicos, provocan un aumento en los niveles de calcio, ¿sí? Que queda claro acá, con esto de que aumentan los niveles de calcio circulantes, o sea, los de la sangre, que no es lo mismo que ocurre a nivel del endotelio, que es lo que les expliqué recién. No son de elección en el paciente insuficiente renal, por esto que yo les decía, de que no provocan la liberación de prostaglandinas, y al no provocar la liberación de prostaglandinas, en los pacientes con insuficiencia renal, las vasoconstricciones son tan grandes que el diurético no puede llegar a su lugar de acción, que es algo que los diferencia de los diuréticos de techo alto. Acá un poquito de lo que les comentaba recién. Este mecanismo, el de la resistencia periférica, es el que a la larga aparentemente es lo que mantiene los niveles de presión arterial disminuidos. Los diuréticos de asa, como la furosemide. La furosemide, ustedes ya vieron con Marta que bloquea también este importe, sodio, potasio, 2 cloruros a nivel, ¿sí?, del asa de Henle, que es la parte más hiperosmótica, y el bloquear ese importe lo que hace es que se pierda la hiperosmolaridad y con eso se da la pérdida de una gran cantidad de agua. No son de primera elección,
¿sí? A no ser, por ejemplo, que el paciente, además de la hipertensión, tenga una insuficiencia cardíaca, ¿no? Descompensada y con edemas. ¿Ah? Su efecto en general es mejor a corto plazo, son muy potentes, pero, por ejemplo, son tan potentes que en el paciente añoso, por ejemplo, en el cual yo le quiero evitar que se levante por la noche, no se aconseja su uso después de las 4 de la tarde, por ejemplo. A no ser en un paciente que esté internado y sondado y que no se tenga que levantar para orinar durante la noche. Lo que ocurre a la larga con la respuesta simpática refleja que pueden llegar a provocar es que se da la liberación, ¿sí?, de renina, y eso da lugar al freno diurético que se dice que tienen los diuréticos de ASA. Al bloquear este simporte, ¿no?, de sodio, potasio y 2 cloruros, se da la pérdida de todos los iones, se da la pérdida de sodio, de potasio, pero también se da la pérdida de calcio y de magnesio, ¿sí? Porque el bloquear este simporte modifica la diferencia de potencial transmembrana, y en lugar de darse la entrada, ¿sí?, de magnesio y de calcio que está acá, que es una entrada paracelular, lo que se da es no esa entrada, y con eso se modifican también los niveles de esos dos iones bivalentes. Entonces, en el caso de la furosemide, no es como en el caso de los tiacídicos, se pierde también calcio. Como dijimos, además, o lo deben haber visto con Marta, ¿sí?, este simporte, ¿sí?, calcio, potasio, 2 cloruros, se encuentra en la mácula densa, y al bloquearse este simporte, se bloquea la acción, se da la liberación de prostaglandinas, y ¿se acuerdan que les dije que las prostaglandinas, por un lado, estaban buenas a nivel renal porque promueven la vasodilatación, y eso hace que sea un diurético muy bueno en los pacientes con insuficiencia renal, de ahí la diferencia con los tiacídicos, pero a la larga la liberación de prostaglandinas sobre las células juxtaglomerulares es lo que provoca la liberación de renina, y con eso lo que decíamos hoy, ¿no?, que la liberación de renina a la larga le provoca el freno diurético. O sea que esta acción sobre la mácula densa tiene sus pros y sus contras para la furosemide. Hasta acá, ¿alguna duda, chiquilines? Todo es repaso, pero por las dudas, capaz que... No, por ahora bien. Bien, vale. Cualquier cosa, me avisa. Bueno, un poco para comentarles esto que les estaba diciendo, ¿sí? Esto es el glomérulo, la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿sí? Y acá, ¿sí?, si yo quiero mejorar el filtrado glomerular, ¿sí?, lo que me conviene siempre es provocar una dilatación de la arteriola aferente y una constricción de la eferente. La diferencia de presiones entre estas dos arteriolas es lo que provoca un filtrado glomerular mayor. Entonces, al liberar prostaglandinas, que están acá, ¿ven? Yo pierdo el cursor cada tanto, pero espero que ustedes puedan ver acá, ¿sí? Al liberar prostaglandinas, la furosemide mejora el filtrado glomerular, sobre todo en los pacientes con disfunción renal. ¿Qué sucede cuando pasa lo de el filtrado glomerular? Precioso, pero si yo después de la mácula densa, esas prostaglandinas terminan a la larga actuando sobre las células juxtaglomerulares, lo que se da es una liberación de angiostensina,
Entonces, en ese caso, ¿tá? Cuando hay una vasoconstricción, ¿tá? A veces puede llegar a ser un poco más complejo. Pero por ahora, ¿tá? Nos vamos a quedar con que la furosemide tiene, ¿sí?, ese mecanismo que está bueno, ¿tá? Las prostaglandinas y la angiostensina. Acá esta angiostensina en el riñón está bárbaro, ¿tá? Pero acuérdense que la angiostensina a nivel de todo lo que tiene que ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona puede llegar a liberar aldosterona y ahí viene el freno diurético de la furosemida. Entonces, ¿tá? Como estos dos primeros diuréticos son grandes depletores de iones, ¿tá? Se pueden llegar a agregar los diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Los diuréticos ahorradores de potasio son de varias clases, ¿tá? Tenemos aquellos que actúan, ¿sí?, sobre canales de sodio, ¿sí? Y tenemos aquellos que actúan a nivel de antagonizando la aldosterona, ¿tá? Ustedes vieron al amiloride y al triptorano, ¿tá?, del primer grupo, y después vieron a los antagonistas, los receptores de aldosterona, que vieron a la espironolactona y a la eplerenona, ¿tá? Estos fármacos, recuerden siempre, nunca van a ser diuréticos de elección en hipertensión por sí mismos y solos, ¿tá? Así como tampoco lo son en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se agregan? E incluso hay presentaciones en el mercado que ya vienen combinados con tiacídicos o con furosemida. Bueno, para evitar el efecto adverso de la hipopotasemia, ¿tá? Porque ese efecto lo que provoca es que el paciente con hipopotasemia puede tener efectos cardíacos graves. Entonces, vamos a decir, la industria es como que ya le agrega otro activo a la presentación farmacéutica de forma de contrarrestar el efecto adverso de los diuréticos, ¿ah? Pero acuérdense que su potencia es baja, ¿tá? Estos tienen estos anillos, ¿tá?, ciclopentanperidrofenantreno, que hacen que sean no solamente ávidos por los receptores de aldosterona, sino, como saben, tienen la capacidad de dar como efectos adversos, sobre todo la espironolactona, modificaciones en los niveles de las hormonas sexuales, sobre todo, ¿tá? Dan ginecomastia en los hombres, ¿tá?, que es como que les creciera el gusto. Esto trató de ser modificado en el caso de la eplerenona con una modificación funcional, ¿tá? Y con esa modificación funcional a este nivel y a este nivel se logró de que este efecto adverso no fuera tan notorio, ¿tá? Y por suerte, ¿sí?, se ha comenzado, o sea, se ha migrado bastante. Como todo diurético es más nuevo, más caro, o sea, como todo diurético no, como todo fármaco, el más nuevo es más caro, y entonces hay pacientes que todavía están con espironolactona. Olvidé decir que para los hombres es ginecomastia, pero para las mujeres son problemas menstruales, ¿tá? Así que bueno, hay que tenerlos en cuenta, ¿tá? Efectos adversos de los diuréticos, ¿tá? Bueno, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que la hipopotasemia es complicada y la hiponatremia también, ¿tá? Los niveles de sodio está bueno que estén bajos, pero no tanto por debajo de 135, que es el nivel mínimo, ¿tá? En general hay una hiponatremia que es asintomática entre 130 y 135, pero a nivel que bajamos, ¿tá?, cuando los niveles, bueno, de una forma muy exacerbada son menores de 115, ¿sí?, se da convulsión, coma e hipertensión intracraneal, ¿tá? Acá simplemente es como un cuadrito para recordar, ¿sí?, los efectos adversos más comunes, ¿tá?, de los tiacídicos, de los de ASA
y de los ahorradores de potasio. De las dos listas grandes, ¿cuál es cuál? ¿Quiénes son los tiacídicos y quiénes son los diuréticos de asa? ¿Los de la derecha o los de la izquierda? Se quedaron. ¿Los de asa son de la izquierda? Los de asa son los de la izquierda. ¿Por qué? ¿No también te reducían el magnesio? Sí, los dos reducen el magnesio. ¿En cuál de los iones está la diferencia? ¿En el calcio? En el calcio, exactamente. ¿Tá? Estos son los de asa porque reducen todos los de la izquierda, como bien dijo el compañero. Reducen sodio, potasio, calcio, magnesio también reducen. ¿Sí? Obviamente te reducen la presión arterial, te causan aumento del ácido úrico, te causan aumento de la glicemia, ¿tá? Te causan aumento de los lípidos y son los que tienen mayor posibilidad de causarte ototoxicidad. ¿Tá? Los tiacídicos tienen un perfil muy similar, también te bajan el potasio, el calcio, te bajan el sodio, el potasio, ¿tá? Te bajan el magnesio, lo que no te bajan es al revés, te lo aumentan, es el calcio, ¿tá? También te pueden producir los desórdenes metabólicos, te aumentan el ácido úrico, te aumentan la glicemia, te aumentan los lípidos, ¿tá? Y los ahorradores de potasio, ¿sí? Bajan muy poco el volumen de orina, ¿sí? Bajan también poco el volumen de sodio y lo que tienen es que ahorran un poco el potasio. ¿Tá? Acá en la raya negra queda bastante evidente, por la forma de ser presentado, que estos tienen la capacidad de ser más eficaces como diuréticos, provocar un aumento, una disminución en la volemia, o sea, un aumento en el volumen de orina mayor que los tiacídicos. ¿Tá? Súper importante, porque les hacemos las preguntas y nos dicen, ¿le sacaría la furosemide porque el paciente es insuficiente renal y le pondría un diurético ahorrador de potasio? No, nunca le sacaría al paciente un diurético tiacídico o de asa para ponerle un diurético ahorrador de potasio. ¿Tá? El diurético ahorrador de potasio solo está si hay otro diurético para contrarrestar la hipopotasemia del diurético potente. ¿Ah? Y en el caso de los pacientes insuficientes cardíacos, para frenar toda la remodelación que provoca el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando está exacerbado en la insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Entonces, nunca van a cambiar un diurético ni tiacídico ni de asa por uno que es ahorrador de potasio. ¿Eso queda claro? Bueno. Sí, profe. Bueno, muy bien. Tenemos ahora los beta bloqueantes. Ustedes ya los vieron a los beta bloqueantes también, ¿sí? Porque los beta bloqueantes son fármacos, como lo van a ver hoy conmigo y lo van a seguir viendo cuando veamos isquemia, son muy nobles, o sea, tienen la capacidad de actuar a nivel cardiovascular, como en diferentes blancos, a veces haciendo un poco lo mismo, pero eso reporta muchos beneficios para los pacientes. ¿Tá? Los beta bloqueantes, ustedes ya les conocen, ¿no? La clasificación, ¿tá? ¿Qué tienen? Clasificaciones, aquellos que tienen selectividad para beta 1, ¿sí? Aquellos que no tienen selectividad, o sea, que son bloqueantes beta 1, beta 2,
aquellos que tienen actividad simpático-mimética intrínseca y aquellos que tienen actividad alfa bloqueante. ¿Tá? Entonces, es súper importante tener en cuenta cuáles son los perfiles de acuerdo a lo que a mí más me conviene en el tratamiento. ¿Tá? Los beta bloqueantes, ¿tá? Todos tenemos claro, ¿sí?, que actúan a nivel cardíaco. ¿Tá? Eso seguro. ¿Tá? El bloqueo beta lo que hace es disminuir las propiedades cardíacas. Pero acuérdense también que los beta bloqueantes, sobre todo los que son más lipófilos, tienen acción a nivel central. O sea que tienen la capacidad de disminuir la respuesta simpática también a nivel central. Y como vimos hoy, ¿sí?, que no sé si les pasó por alto o no, pero se los voy a mostrar, las catecolaminas a nivel de las células yuxtaglomerulares provocan la liberación de renina. O sea que si yo bloqueo esta acción, puedo llegar a disminuir la liberación de renina y por lo tanto, ¿sí?, disminuyo la liberación de aldosterona, y si disminuyo la liberación de aldosterona, obviamente voy a tener menos retención de sodio y de agua. ¿Ah? Entonces, la acción de los betabloqueantes, bueno, ni qué hablar además que los que tienen, ¿sí?, actividad alfa bloqueante, también tienen acción, ¿sí?, directa sobre los vasos. ¿Ah? Los que solamente tienen acción beta bloqueante tienen una acción como indirecta sobre los vasos, digo, desde el punto de vista de lo que tiene que ver, porque la acción central obviamente termina también impactando sobre los vasos, y la acción de no tener angiostensina 2, por ejemplo, también termina impactando sobre los vasos, ¿no? O sea, los que tienen acción alfa, la acción alfa es mucho más directa sobre el vaso, pero los beta bloqueantes, aunque sean solo beta, bueno, tienen como acciones indirectas. De ahí que su acción no se puede decir que solamente es a nivel cardio, sino que, bueno, tienen acción central a nivel renal y a nivel de vasos. ¿Ah? Bueno, acá teníamos el cosito este, que me había olvidado que lo había puesto, pero para mostrarles la acción beta a nivel de las células yuxtaglomerulares. ¿Tá? Y acá tenemos, ¿sí?, como las características farmacológicas más importantes de los beta bloqueantes más usados. ¿Tá? Entonces, una de las cosas importantes es tener en cuenta cuáles son cardioselectivos, que se le dice muchas veces a los que son bloqueantes beta 1 solamente, ¿tá? Pero vamos igual a hablar más de que la cardioselectividad con la parte de si son bloqueantes beta 1 o beta 1 y beta 2. ¿Tá? Entonces, el más viejito de todos, y que ustedes vieron con Marta, es el propranolol, que hay mucha gente que le dice propanolol, o sea, le saca la R, propranolol tendría que ser. ¿Tá? Sabemos que no es selectivo y que tiene una alta lipofilicidad. El no ser bloqueante beta 1, beta 2 selectivo, ustedes saben que tiene la contra de que puede actuar sobre el tejido pulmonar, ¿sí? Y con eso dar broncoconstricciones. ¿Ah? Y la alta lipofilicidad lo que tiene de contra es que atraviesa la barrera hematoencefálica, y al atravesar la barrera hematoencefálica puede dar, ¿sí?, efectos, algunos del estilo psicosis, pero también, bueno, pesadillas en la noche, inquietud, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, cuando los que están tratados con propranolol son los adultos mayores, muchas veces esos efectos se confunden con el comienzo de una nueva patología, y a veces eso es complejo para ser tratado. ¿Tá? Después, el otro grande que se tienen que acordar, ¿tá?, es el atenolol, ¿sí?, que es beta 1 selectivo. ¿Tá?
El atenolol es beta 1 selectivo, o sea, desde el punto de vista bronquial es mucho más seguro, ¿tá? Es mucho menos lipófilo, ¿tá? Y por eso tiene la capacidad de no atravesar también, ¿sí?, la barrera hematoencefálica y no dar los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué hace esa menor lipofilicidad? Que sea mucho más eliminado por riñón, porque es más hidrófilo que el propanolol. Y como es más eliminado por riñón, ¿tá?, nuevamente hay que tener en cuenta que los adultos mayores la función renal está disminuida y que por lo tanto la dosis de atenolol debe ser ajustada según la edad, ¿tá? O sea, el propanolol por un lado tiene una eliminación altamente metabólica y quizás eso impacta menos en el adulto mayor, si bien impacta el que atraviese más barrera hematoencefálica, y el atenolol impacta menos a nivel del sistema nervioso central, pero hay que tener en cuenta que hay que ajustarle la dosis porque en el paciente adulto mayor pueden llegar a eliminarlo menos y por lo tanto a tener efectos adversos. El otro que se está utilizando bastante es el bisoprolol, que tiene todavía una mayor selectividad por beta 1, ¿tá? Y es mucho menos lipófilo todavía que el propanolol, pero también entonces hay que ajustarle la dosis al paciente adulto mayor, ¿tá? Y los que hay que son súper buenos, vamos a decir, para este perfil de patologías, son el carvedilol y el labetalol, porque además del bloqueo beta, el labetalol parece tener una cierta selectividad un poco mayor por beta 1 que por beta 2, el carvedilol parece no presentarla, pero los dos son alfa 1 bloqueantes. O sea, actúan ellos directamente sobre vasos y el bloqueo alfa 1, como ustedes saben, provoca vasodilatación, ¿tá? Desde el punto de vista de la lipofilicidad, ¿tá?, bueno, el labetalol tiene una muy poca lipofilicidad, o sea que también hay que tener, vamos a decir, cuidado con la eliminación a nivel renal, y el carvedilol estaría como al nivel del bisoprolol, ¿no? Digo, puede llegar a tener cierta eliminación renal, hay que estudiarlo. En general igual, de todas formas, acá los pacientes, cuando tienen hipotensión, con la betalol o carvedilol está muy directamente relacionado con la acción directa que tienen sobre vasos, ¿tá? Y bueno, el labetalol, ¿sí?, tiene además un efecto sobre los receptores beta 2, ¿tá? Tiene una respuesta simpática intrínseca, ¿tá?, que digo, igual no nos vamos a adentrar, ¿tá? Pero vamos a decir, los grandes tres, o le podríamos agregar el 4, serían el propranolol, atenolol, carvedilol y el labetalol. ¿Tá? Bueno, acá un poco de los usos de los diferentes betabloqueantes, ¿sí? Como ven, bueno, el propranolol es el más viejo y con eso digo, se usa para millones de cosas, ¿tá? Y bueno, hay que tener en cuenta lo de la parte de pulmones, ¿tá?, que también hay reportados por el bloqueo beta 2, ¿sí?, una vasoconstricción periférica refleja, y eso da lugar se me fue la palabra de la patología, ahora viene, pero lo que ocurre es que las extremidades, sobre todo las inferiores, por esas vasoconstricciones, quedan frías y azules, porque les baja mucho lo que es la perfusión sanguínea, ¿tá? Bueno, lo que tiene que ver después también con, pueden llegar a provocar cierta retención de sodio, ¿tá? Pero en general son fármacos que son muy nobles, no son la primera elección en general
el paciente hipertenso, ¿tá? Sobre todo hay que tener en cuenta que en hombres, ¿tá? Los beta-bloqueantes pueden llegar a provocar disfunción eréctil, ¿tá? Y eso hace obviamente que los pacientes hombres y jóvenes no sean candidatos a utilizar beta-bloqueantes, ¿tá? Como sobre todo los que tienen efecto alfa bloqueante pueden llegar a dar hipotensión, ¿tá? Bueno, obviamente la bradicardia, ¿tá? Que por el bloqueo beta a nivel del nodo sinoauricular, ¿tá? Sobre todo los que son más lipófilos, ¿sí? Pueden hacer como una bajada del sistema simpático un tanto más exacerbada y pueden provocar desde sueño o hasta en algunos casos depresión. Y obviamente, bueno, si la bajada de presión es muy grande, bueno, pueden llegar a dar lugares a falla cardíaca. En general, si el paciente está bien controlado, ¿no? Son efectos más bien raros. ¿Tá? Desde el punto de vista endocrino, bajan la tolerancia a la glucosa, pueden modificar los niveles de lípidos, o sea, también igual que los diuréticos, hay que tener en cuenta que si el paciente tiene hiperlipemias, se le pueden ver modificados al alza los lípidos. Igual que pasa con los diuréticos, en realidad, si el paciente tiene una hiperlipemia, pero el médico considera que el fármaco que necesita para la hipertensión es el beta-bloqueante o es el diurético, lo va a elegir igual, ¿no? No lo va a dejar de dar por la hiperlipemia. Pero sí tiene que tener en cuenta que quizás necesita después corregir las dosis de los hipolipemiantes porque se le pueden ver modificados los niveles de lípidos a este paciente. ¿Está? Bueno, lo que hablábamos de la liberación, de bloquear la liberación de renina. Y la otra cuestión que tienen, y que lo deben haber visto con Marta, es que los beta bloqueantes, ¿sí? También pueden llegar a actuar a nivel del páncreas, ¿tá? Y pueden llegar a provocar una hipoglicemia. ¿Tá? Los betabloqueantes pueden actuar a nivel del páncreas y a nivel del hígado. El bloqueo beta a nivel del páncreas, ¿tá? Lo que hace es frenar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la respuesta al glucagón, ¿sí? Y fomenta muchas veces liberación de insulina y con eso baja la glicemia. En cambio, a nivel del hígado, el bloqueo beta lo que promueve es el freno de la gluconeogénesis y la liberación de glucosa y de la escisión de glucógeno, y con eso lo que hace es, perdón, dije bloqueo, no, al revés, promueve la gluconeogénesis y promueve la liberación de glucosa a partir del glucógeno y con eso aumenta la glicemia. En general, o sea, si bien pueden actuar sobre los dos territorios, en general lo que más se ve con los betabloqueantes es la hipoglicemia, que sería un efecto sobre todo por la acción sobre el páncreas. ¿Qué sucede con esa hipoglicemia? El paciente diabético, que es el que generalmente, ¿no?, reporta estos efectos, el paciente diabético conoce la respuesta de la hipoglicemia en su organismo porque en general lo que comienza a ver son, ¿no?, temblores, sudoración, ¿no?, porque la hipoglicemia provoca una respuesta simpática. O sea, el simpático siempre trata de que todos los órganos que necesitan tengan glucosa para trabajar. Es como la parte del sistema nervioso que regula, ¿sí?, el trabajo a gran escala. ¿Sí? Entonces, para que todos los órganos trabajen, bueno, necesitan glucosa. O sea que el simpático es como el que ayuda a proveer en parte de glucosa. Cuando yo lo bloqueo,
obviamente la glucosa baja, y el bloqueo de glucosa tiene como contrapartida despertar el simpático. Entonces provoca taquicardia, sudoración, nerviosismo y una cantidad de cosas. ¿Qué sucede cuando el paciente está con beta bloqueantes? Bueno, esos efectos no los ve. ¿Por qué? Porque los tiene bloqueados. ¿tá? O sea, los efectos simpáticos de la hipoglicemia se ven enmascarados. Y eso es peligroso porque el paciente puede estar atravesando una hipoglicemia y no darse cuenta. Siempre recuerden que el paciente diabético en general se conoce muy bien a sí mismo y al conocerse muy bien a sí mismo tiene la capacidad de dar respuesta rápida, por ejemplo, comiéndose, ¿no? Una cucharada dulce de leche, un caramelo, un terrón de azúcar, o lo que fuere. Pero si no reconoce esos síntomas, no los contrarresta rápidamente y bueno, una hipoglicemia es un cuadro agudo que puede llevar a ser muy grave. Bueno, acá, esto. La claudicación y la enfermedad de Raynaud. Esos eran los que yo les decía que son la sintomatología de la vasoconstricción que provocan los betabloqueantes a nivel de los miembros, sobre todo inferiores. ¿tá? Bueno, como decíamos, a nivel renal, bueno, pueden provocar una reducción del flujo. Sobre todo lo importante de estos otros efectos, más allá de los que acabamos de ver, es los muy lipófilos, las pesadillas, las alucinaciones, la impotencia por los hombres jóvenes, la hipotensión ortostática, que sobre todo se da más con los que son alfa-1 bloqueantes, ¿tá? Y la claudicación, ¿tá? Que tiene que ver con eso, con las vasoconstricciones, como la enfermedad de Raynaud, como las vasoconstricciones que hacen que los pacientes tengan sus miembros fríos, ¿sí? Con una coloración como azul y que tiene que ver con la falta de irrigación. Bueno, acá cambiaríamos, ¿sí? A los antagonistas del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y acá también, nuevamente, vamos a hacer un repaso de algo que ustedes ya vieron, porque los IECA y los ARAS y los inhibidores de la renina, ustedes ya los vieron para insuficiencia cardíaca, o sea que también tendría que ser un repasito y a la bolsa, nomás. Inhibidores de la enzima convertidora en angiostensina, los IECA, los antagonistas de los receptores AT1 de la angiostensina 2, los ARA2 y los inhibidores de la renina. ¿tá? Como ya vieron con Marta, la renina provoca liberación, ¿sí? El pasaje, o sea, es la enzima que regula el pasaje de angiostensinógena a angiostensina 1. Posteriormente, la angiostensina 1 a nivel pulmonar, ¿sí? Por la enzima convertidora de la angiostensina se transforma en angiostensina 2 y la angiostensina 2 tiene la capacidad de actuar directamente sobre vaso, provocando vasoconstricción, o ir y actuar sobre las suprarrenales, en la corteza, provocando la liberación de aldosterona y, como ustedes saben, la aldosterona promueve la retención de agua y de sodio. Bueno, acá un poco, digo, esto es algo que lo vimos hoy en la parte de la mácula densa y las células justaglomerulares, ¿tá? Y algo del riñón y por qué la angiostensina es buena. O sea, es buena en su justa medida, ¿no? Como yo les dije, la angiostensina sirve para mantener la presión de filtrado glomerular. ¿Recuerdan aquel diagramita que les mostré hoy, que las prostaglandinas eran buenas en la aferente y la angiostensina 2 buena en la eferente porque mantenía una cierta vasoconstricción que mejora la presión de filtrado y con ello el filtrado glomerular a nivel renal? Si no es el caso de lo que lo recuerdan, pueden ir algunas diapos para atrás y estaba explicado en la parte de diuréticos. ¿tá? Entonces, esto es uno de los efectos adversos de los cuales hay que tener en cuenta, ¿tá?
para los pacientes que tienen una patología renal de base. ¿Tá? No es para cualquiera, en general los IECA son nefroprotectores, ¿tá? Pero en algunos casos de patologías renales bastante complejas, los IECA pueden llegar a bajar tanto la presión de filtrado glomerular, porque no hay aldosterona, perdón, no hay angiotensina 2, y eso puede llegar a frenar de todo el funcionamiento renal y con ello, bueno, sumir al paciente en un cuadro grave y complejo. ¿Cuáles son los efectos de la angiostensina 2? Bueno, como dijimos, cambios en la resistencia periférica, ya sea porque tiene un mecanismo directo de vasoconstricción, pero a su vez porque promueve la descarga simpática a nivel cardiovascular, y bueno, lo que hablábamos a nivel renal, además de aldosterona, que ya dijimos que es parte de su mecanismo, ¿sí? También puede llegar a provocar la liberación de noradrenalina o adrenalina. Bueno, cambios en la función renal, lo que dijimos, cierta cantidad es buena porque mantiene la presión de filtrado de forma adecuada, ¿tá? Y la otra cosa que hace la angiostensina 2, que sobre todo se ve cuando sus niveles están muy altos, es el remodelado cardíaco, ¿tá? Que se acuerdan que eso, ¿tá?, puede llevar a una hipertrofia, sobre todo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esa hipertrofia determina después que el paciente tenga, o sea, presente otras patologías, ¿sí? Como puede ser una isquemia, ¿sí? Bueno, que en el peor de los casos puede llegar a terminar en un infarto agudo de miocardio, puede traer problemas de la conducción y a la larga provocar arritmias, porque el agrandamiento del ventrículo muchas veces no va acompañado, ¿sí?, por una proyección nerviosa, y entonces todo lo que tiene que ver con la conducción cardíaca no se ve acompasado. El remodelamiento no va acompañado por un mayor número de coronarias, y eso es lo que determina lo que les había comentado anteriormente, la parte de isquemia y de infarto agudo. Entonces, en realidad, la angiostensina tiene, vamos a decir, un perfil, como todo en el organismo, de algo para lo cual es útil y se necesita, pero muchas veces cuando se ve exacerbada termina haciendo daño. ¿Tá? Bueno, esto ya lo han visto con Marta. ¿Ah? Y pasamos un poco a lo que son cada uno de estos fármacos. ¿Tá? Bueno, por lejos, el enalapril es el más utilizado, ¿tá? Es un profármaco, el activo es en el enalaprilato, ¿tá?, que tiene un metabolismo muy sencillo, no dependiente de CYP, sino de estearasas, ¿tá? En general eso hace que no sea tan complejo desde el punto de vista de las interacciones, ¿tá? Después tenemos el lisinopril, el captopril, ¿tá? Como ven, esos directamente son los fármacos, los activos, ¿tá? Y hay algunos otros, como el perindopril, que ha hecho ahí alguna entrada en el uso, ¿tá? Pero en general no es de mayor uso, ¿tá? Los dos que más se usan es el enalapril, el captopril y el lisinopril. ¿Ah? Y ahora, hoy en día, lo estoy mirando ahí, hoy en día ha entrado en uso a veces el ramipril. ¿Ah? Lo que tienen estos fármacos, bueno, tienen mayoritariamente su vía de eliminación es renal, ¿tá? Y tienen semividas que no son demasiado largas, y eso hace que muchas veces se deban administrar más de una vez por día. El enalapril es el que muestra, ¿no?, de los más usados, la vida media más
más elevada, ¿no? Porque el captopril tiene una vida muy corta y se tenía que administrar a veces hasta 3 veces por día, mientras que el enalapril, al comienzo de un tratamiento, se puede llegar a probar su administración una sola vez por día. En general, la administración igual es 2 veces por día. Los efectos adversos se contrarrestan bastante bien y por lo tanto la adherencia en general es muy buena, ¿tá? Por eso todavía no ha sido tan desplazado, a veces en otros grupos farmacológicos, como los fármacos así como cabeza, a veces tienen como ciertos efectos adversos muy exacerbados, o bueno, o necesitan ser administrados demasiadas veces al día, los pacientes prefieren rápidamente modificar a uno que les permita una adherencia un poco más sencilla, ¿tá? Los IECA, como ya vieron con Marta, son teratogénicos, o sea, nunca se pueden administrar en pacientes embarazadas, ¿tá? Y como ya vieron también, la enzima convertidora de angiostensina, además de ser la encargada del pasaje de angiostensina 1 a angiostensina 2, es encargada del pasaje de bradiquininas a péptidos inactivos. ¿Ah? Las bradiquininas, como ustedes vieron, ¿tá? En realidad están buenas. O sea, yo, ¿sí? Si aumento los niveles de bradiquinina, ¿tá? Puedo llegar a promover vasodilatación, ¿tá? Lo cual es un efecto, vamos a decir, que potencia la acción del enalapril. Pero, del enalapril o de los IECA, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, que los altos niveles de bradiquininas pueden llevar, ¿sí?, a angioedema agudo. Por suerte es un efecto adverso raro, ¿tá? Pero que hay que tenerlo en cuenta porque hay que hablarle al paciente de su aparición, ¿tá? El inicio muchas veces es diferido, o sea, no comienza enseguida. Hay pacientes que empiezan con tos seca y bueno, de forma crónica se quedan con ellos y el efecto más, vamos a decir, más agudo y más grave es presentar, ¿sí?, un angioedema, ¿tá?, de forma aguda. Y bueno, obviamente si el paciente comienza con angioedema, lo que hay que hacer es discontinuar inmediatamente el tratamiento. ¿Ah? Por suerte, como dice ahí, es un efecto agudo, un efecto adverso raro. ¿Ah? Desde el punto de vista, ¿sí?, de las suprarrenales, ¿tá?, cómo inhiben la liberación de aldosterona, ¿no?, porque no hay, o sea, bajan los niveles de angiostensina 2, lo que ocurre es que puede haber un aumento de potasio. Entonces, cuidado con los diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? A veces al paciente le dan la combinación de un diurético, de los potentes o de los moderados, tipo un ASA, un tiacídico, con un diurético ahorrador de potasio, y encima el paciente está tomando IECA. Entonces, los niveles de potasio, ¿tá?, se pueden llegar a ver también aumentados. Acuérdense que el potasio, igual que el sodio, ¿no?, pero digo, el potasio también tiene efectos cardiovasculares que pueden llegar a ser graves, o sea que es tan malo tener una hiperpotasemia como tener una hipopotasemia. Entonces, en este caso, el nivel en los pacientes que están tomando tanto diuréticos ahorradores de potasio como IECA tienen que tener control de los niveles de potasio circulantes, ¿está? Desde el punto de vista del efecto vasodilatador, sobre todo en las primeras dosis, por eso siempre se empiezan con las dosis menores, los pacientes pueden llegar a experimentar hipotensión, ¿tá?, por una bajada de presión aguda, ¿tá?, y eso hace que los pacientes a veces, manifiestan sentirse mal y a la larga
eso condiciona la adherencia al tratamiento, que es una de las cosas que obviamente lo cual no queremos que haya problemas. ¿Tá? Y la otra cosa que es importante, ¿tá? Es que, ojo, cuando el paciente tiene problemas renales, ¿sí?, agudos, ¿tá? Se me fue nuevamente la palabra que estoy buscando, pero ya me va a venir. ¿Cómo se llama ese problema renal en el cual los IECAS están totalmente contraindicados? Porque, como les decía hoy, la angiostensina puede ser muy mala para el aparato cardiovascular, ¿sí?, porque provoca remodelación, pero en el riñón es muy buena porque mantiene la presión de filtrado. Y si yo bajo demasiado la presión de filtrado, va a haber una insuficiencia en el filtrado glomerular y con eso, a su vez, aumento también los niveles de potasio. Entonces hay que hacer con los IECA, una monitorización de la función renal. En general, los IECA son considerados nefroprotectores. Son nefroprotectores. Porque vamos a decir, esa diferencia de presión que se mantiene para el filtrado glomerular, cuando yo bajo los niveles de angiostensina y la arteriola eferente se vasodilata, hace que la presión de filtrado baje un poco, y eso a la larga, bajarle la presión de filtrado, hace que el tejido renal sufra menos de altas presiones, y con eso, vamos a decir, hablando mal y pronto, es como que se rompe menos, se hacen menos agujeros a nivel de las nefronas, y eso da a que no haya pérdida de proteínas y, bueno, y daño renal. ¿Tá? Pero si baja demasiado esa constricción, bueno, a la larga el paciente puede tener una falla renal aguda. ¿Tá? Ya me voy a acordar de esto que les estaba diciendo, pero todavía no me viene la palabra. ¿Tá? Bueno. Acá tienen un poco eso que les decía de lo que está bueno tener en cierta parte angiostensina para mantener una buena presión de filtrado. ¿Tá? Bueno, hablamos de la tos, de la hipotensión, el edema angioneurótico es raro, ¿tá? Erupción cutánea, ¿tá? Y bueno, hiperpotasemia, ¿tá? Que hay que tener en cuenta, muchas veces se aplican con diuréticos de eficacia alta o moderada, entonces en general no termina siendo un efecto adverso de relevancia. ¿Está? Bueno, acá puse alguna cosilla más. Bueno, y acá comenzaríamos con los ARA. ¿Está? Bueno, lo vimos, ¿no? El sistema renina-angiostensina-aldosterona es un sistema que mantiene en parte, ¿no?, la presión adecuada, ¿tá? Pero la angiostensina 2 puede llegar a ser compleja. Tratando de evitar el efecto adverso del angioedema, ¿tá?, y tratando de no modificar los niveles de bradiquininas, fue que se desarrollaron los ARA. ¿Tá? De esa forma, ¿sí?, no modifico los niveles de bradiquinina, lo que modifico es la acción de la angiostensina 2 sobre sus receptores de tipo 1. ¿Tá? Y de tipo 1 son importantes, porque si ven acá, tienen los receptores de tipo 1, son los que median las vasoconstricciones, la proliferación y crecimiento celular, que tienen que ver con la remodelación cardíaca, la hipertrofia cardiovascular, ¿tá?, la expresión de este factor plaquetario que puede promover la trombosis, son los que se encargan o median la liberación de aldosterona, son los que median la activación simpática mediada por la angiostensina 2 que dijimos que ocurría. También a la larga son obviamente los que median la retención de sodio y agua porque tienen que ver con la parte de aldosterona y los que inhiben la liberación de renina. ¿Tá? Los receptores tipo 2
tienen en general un efecto que puede llegar a ser bueno, ¿tá? Porque provocan vasodilatación, porque inhiben la hipertrofia, o sea que tienen como acciones un poco contrapuestas entre ellos. Entonces yo en realidad, ¿sí? Cuando con los SARA lo que hago es inhibir la acción sobre los receptores, tipo 1 de angiostensina 2. ¿Ah? Las características, estos son los artanes, ¿no? Los altan, el más utilizado, hasta hace relativamente poco, bueno, el valsartán, después entró el telmisartán, ¿sí? El candesartán, que es más viejo, pero en general los sartán y valsartán son los que más se usan de este grupo, ¿tá? Son fármacos que en general tienen una buena tolerabilidad, ¿sí? O tolerancia, porque bueno, tienen un perfil de efectos adversos bastante fácil manejo, ¿tá? Y me estoy dando cuenta que me olvidé de decirle unas cosas de los IECAS que son importantes que se las diga, ¿tá? Pero bueno, ahora se los recuerdo. Hay algunos de ellos que están como profármacos, el olmesartán y el candesartán, vieron que tienen un agregado silexetilo y medoxomilo, ¿tá? Tienen semividas que son un poquitito más largas, pero en general también los sartán y el valsartán se administran 2 veces por día, mañana y noche. ¿Tá? Y además de la parte de el antagonismo de los receptores de angiostensina 2, bueno, disminuye el daño renal, disminuye toda la parte, ¿no?, de remodelación cardíaca, ¿tá?, y de inflamación cardiovascular, tienen la capacidad, ¿sí?, de mejorar la parte metabólica. Y eso es una de las cosas que también me olvidé de decirle para los IECA, pero que está bueno porque salta acá, y es que como efecto, vamos a decir, diferente de lo que son los diuréticos y los betabloqueantes, es que hay una mejora en toda la parte metabólica, tanto para los IECAS como para los diuréticos, porque no aumentan los niveles de colesterol ni de triglicéridos, ¿tá? No modifican los niveles de glicemia ni de insulina, ¿tá? Y eso está muy bueno porque muchas veces el paciente hipertenso tiene otras patologías cardiovasculares, como, ¿no?, la parte metabólica de la hiperlipemia, o patologías que tienen que ver con la parte de páncreas por tener diabetes, ¿tá? Entonces, esa parte es un plus, tanto de los IECAS como de los SARA. En los SARA, además, se agrega, ¿tá?, sobre todo para el telmisartán, ¿sí?, un efecto, ¿tá?, sobre los receptores proliferativos de peroxisomas gamma, ¿tá?, que tienen una acción como más exacerbada sobre lo que es la glicemia, el colesterol y los triglicéridos, ¿tá? En general, estos dos grupos, tanto los IECAS como ARA, lo que tienen de positivo es que, bueno, entonces no afectan el perfil lipídico, no afectan en tanto a la glicemia, protegen al riñón, ¿sí? En general no producen, o sea, las bajadas, si bien pueden producir bajadas de presión que lleven a hipotensión, sobre todo en las primeras dosis, pero en general no son bajadas de presión abruptas que promuevan una respuesta simpática refleja, ¿tá? Son más seguros, por ejemplo, en pacientes asmáticos, ¿tá? Ni que hablar los IECA, y si los IECA provocan tos, en este caso los SARA, pero son los de elección en pacientes diabéticos por la capacidad nefroprotectora que tienen, ¿tá?, porque retrasan el desarrollo de la glomerulopatía diabética, ¿tá?,
mejoran todo lo que tiene que ver con el remodelamiento cardíaco, porque, ya sea porque no se produce angiotensina 2 o porque su acción sobre los receptores 1 no se da, no hay hipertrofia ventricular y, bueno, todo lo de los efectos rebote, y ni que hablar, algo que no lo hablamos en los beta, pero que lo deben haber hablado con Marta, que tiene que ver con cómo se sacan los beta bloqueantes, por ejemplo, que hay que hacer, ¿no? Cuando uno quiere sacarlos, hacer lo que se llama un destete de fármaco, porque si lo sacamos de golpe, hay una respuesta simpática refleja, porque este bloqueo beta lo que termina provocando es un aumento en la síntesis de receptores a nivel de todo el organismo. ¿Ah? Bueno, y por último, en el día de hoy, vamos a hablar de el alisquireno, que tiene como mecanismo de acción bloquear la renina. Es un fármaco que se ha probado, pero ha tenido muchos, primero porque se ha probado como terapia coadyuvante, en pacientes con patología bastante compleja y a su vez asociado a IECAS o ARAS, algo que todavía yo no logro mucho entender el porqué. Pero la idea es que, bueno, es un fármaco que no permite que haya una renina madura como para que pueda actuar y promover la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Tiene una baja biodisponibilidad. Acá apareció la palabra que estaba buscando, estenosis bilateral de la arteria renal. En ese caso, los IECA, los ARAS y el alisquireno está totalmente contraindicado, porque ya el flujo renal está muy bajo y eso hace que si yo encima le bloqueo la angiotensina 2, disminuyo tanto la presión que el filtrado glomerular se me baja totalmente. Bueno, este fármaco, como les dije, es un fármaco que se ha probado en algunos ensayos clínicos, en los cuales ha dado más dolores de cabeza que vamos a decir, que efectos positivos, pero a la larga, de la experiencia sabemos que no se sabe por qué, igual muchas veces terminan siendo aprobados y por lo tanto, se encuentra en el mercado, no es muy grande su uso. Y con esto vamos a terminar en el día de hoy. No me voy a meter en los antagonistas de los canales de calcio, pero quería saber, lamento que en algunos lapsus me fui para atrás y para adelante porque se me van algunas palabras, si tenían alguna duda o algún comentario o algo que quieran decir antes de terminar la clase. Bueno, los dejé muy callados.